Gloria a Dios por este tiempo, bendecimos este tiempo. Sabemos que el Señor es fiel y su misericordia es eterna. Hemos visto su misericordia para con nuestras vidas, con nuestras casas. Tú has visto la misericordia de Dios en tu vida. Tú has visto cómo su espíritu viene y te sustenta cada día, cómo aún en las noches cuando tú duermes está allí el Señor sustentando tu vida, así como el salmista creía que en paz se acostaba y que asimismo él descansaba porque solamente él sabía que el sustento venía de Dios. Y como hijos de Dios en este tiempo, nosotros sabemos que nuestro sustento solamente viene de Dios, que nosotros podemos tener apoyos, quizás un esposo, un padre, una madre, pero nuestro verdadero sustento viene de Dios. Él es el que sustenta nuestras vidas, el que nos da fuerzas para levantarnos cada mañana, el que nos da sabiduría para poder aún ser buenos padres, ser buenos hijos, ser buenos hermanos. Su Espíritu Santo está allí todo el tiempo, como dice la palabra, llevándonos a toda verdad. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser esos hijos que agradan el corazón del Padre, esos hijos que anhelan la presencia del Padre constantemente y es hermoso ver cómo el Señor nos lleva en un crecimiento, cómo el Señor nos lleva en una formación, cómo el Señor aún nos prueba en diferentes maneras, nos prueba en un momento determinado, porque Él quiere que nosotros seamos esos hijos que sin importar las cosas que podamos vivir, sin importar las circunstancias, lo anhelamos a Él por encima de todo, porque aunque hemos pasado cosas difíciles en la vida, sabemos que el Señor siempre se ha glorificado, Él siempre ha estado ahí, Él nunca nos ha dejado, y aunque por un momento pareciese que Él no está ahí, es cuanto más Él es propicio a nuestra vida, es cuanto más Él se acerca y ve la adoración aún en medio de los procesos. Esa es la adoración más hermosa que puede salir de nosotros, porque es la adoración de un corazón que se rinde delante del Señor, que le dice: Señor, no puedo más, hazlo tú porque yo no puedo, yo me rindo, mis fuerzas, mi yo, mi todo se rinde delante de tu presencia. Y el Señor me regalaba un verso que me parecía muy hermoso y es conforme al pasaje que el Señor me regalaba. Dice allí en Efesios, el capítulo 2 el versículo 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Sabemos que nosotros somos salvos por gracia y eso no es por nosotros, porque ninguno de nosotros quisimos acercarnos a Dios. Ninguno de nosotros dijo: ay, es que me voy a acercar a Dios porque, bueno, ya es el tiempo, sino que el Señor propició el momento, propició la hora, propició el corazón, todo lo hace Él para que nosotros podamos acercarnos a Él, creyendo que Él está allí, creyendo que Él es real en nuestra vida. Por eso el Señor dice allí la palabra que esto no es de vosotros, para que ninguno de nosotros se gloríe de que, ay, es que yo me acerqué a Dios, no, sino que Él fue para ver que Dios es misericordioso, que Él ha tenido misericordia en nuestras vidas. Tú ves en la palabra de Dios, ninguno de aquellos hombres, aún el más sabio, fue allí que se decidió por Dios, sino que Dios por medio de su misericordia los llamó, por medio de su misericordia los escogió. Y no era por ellos ni es por nosotros, sino es por Él. Dice que es un don, es un regalo que viene de Dios. Es algo que Él le ha placido, que ha nacido en su corazón, es algo que ha nacido de Él. Porque esto hermoso y esto glorioso que es la salvación ha nacido del corazón del perfecto que es nuestro Dios, porque Él es perfecto, Él tiene hermosura, en Él hay todo y eso ha nacido de su corazón. Por eso vemos cómo el Señor nos ha llamado, nos ha escogido el Señor, y muchas veces cuando nosotros sentimos que no podemos, que nos debilitamos, el Señor te dice: es que no es por ti, sino porque yo te he escogido. Es un regalo que yo te he dado, es la gracia mía sobre tu vida. No creas que fue por ti, porque si fuera por ti nosotros estaríamos lejos, si fuera por nosotros. Por eso el Señor nos recuerda y nos levanta por su misericordia y nos dice: no es por ti, esto no es algo que solamente es por ti, es algo que yo te he dado por gracia y por misericordia. Simplemente necesito que tú creas,
que tú creas al llamamiento que te he hecho, que tú creas a lo que yo te he hablado, que tú creas a las palabras que yo te he dicho, que han salido de mi boca, que a ese propósito que yo tengo para tu vida, que tú creas, porque dice que es por medio de la fe es el creer. El que nosotros creemos en su Hijo, creemos en la obra que Él está haciendo. La fe es lo que nos sustenta en este tiempo final donde vemos la angustia por doquier, donde vemos la maldad por doquier, donde vemos cómo se ha levantado el homosexualismo, cómo se ha levantado a dañar las mentes, cómo se ha levantado el espíritu de depresión, donde vemos tanta maldad, mis hermanos, en este tiempo. Lo que nos sustenta es que creemos en lo que Dios ha hablado, que creemos que el Señor se levanta y guarda a su pueblo, que el Señor está allí al tanto de sus hijos, que sí son necesarios vivir, lo que la tierra se va a desatar muchas cosas y se ha desatado, pero que aquel que cree, este será salvo, aquel que cree, aquel que permanece, porque esto no es el que corre más, no es el que va allí en sus fuerzas y haciendo lo que le parece, no, es el del que cree en que el Espíritu Santo es el que nos fortalece y nos levanta cada día. Y hay una palabra allí en Marcos que quizás hemos leído muchas veces, pero el Señor me traía para este tiempo de ayuno. Sabemos que el Señor es el que da los tiempos, el Señor es que dispone los tiempos y la palabra. Y el Señor me regalaba esta palabra del ciego Bartimeo, que recibe la vista. Y vemos que en Mateo habla de dos ciegos, pero aquí en Marcos resalta al ciego Bartimeo. Pero sabemos que así como estaba esta situación de este ciego, hay muchos. Y hemos sido muchos los que hemos estado en un tiempo de oscuridad, como estaba el ciego Bartimeo, porque él no veía. Para él era todo oscuro. Entonces dice allí la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, el capítulo 10. Voy a leer desde el verso 46 hasta el verso 52. Y dice la palabra de Dios: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, hablaba de Jesús y sus discípulos, y una gran multitud. Dice que Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Bartimeo no estaba esperando a Jesús en este momento. Él estaba junto al camino que estaba haciendo mendigando. Estaba en una situación, en un estado de postración. Estaba mendigando, como muchos de nosotros en el estado espiritual, que tú ves personas necesitadas y llenas de vacíos, que intentan llenar sus vacíos de muchas cosas. Y mira, eso es mendigar, porque muchos mendigan el amor de un hombre, muchos mendigan allí el ser aceptados en esta tierra por la sociedad, muchos mendigan allí el estar tan faltos de amor y entonces intentan llenar esos vacíos con personas, aún con mascotas, con muchas cosas. Intenta llenar sus vacíos y esto es mendigar, porque vemos que es un mendigo, se para allí o se postra y está pidiendo lo que la gente quiera darle. Pero Bartimeo llevaba una vida, porque él ya llevaba una vida haciendo lo mismo, estaba haciendo lo que hacía todos los días, mendigar, postrado en su situación, en la oscuridad, porque solamente veía oscuridad, él no podía ver. Y estaba allí, dice que él estaba sentado junto al camino, pero dice allí la palabra que oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, él sabía que había un Mesías, él sabía que se había profetizado, quizás él conocía, había escuchado que iba a venir Jesús, que iba a ser allí de la generación del David, que se iba a levantar allí un nazareno, y quizás conocía las profecías, pero no había tenido el encuentro personal con Jesús. Quizás había escuchado la fama de Jesús, que sanaba a los ciegos, que sanaba a los paralíticos, que allí liberaba a los endemoniados. Había escuchado, pero en su imposibilidad él no podía buscar a Jesús porque era ciego y no podía ni siquiera ver dónde estaba él en ese momento. Quizás ya sabía el camino donde iba, ya se sentaba y mendigaba, era su situación, pero él en su imposibilidad no podía buscar a Jesús. No podía buscar a Jesús porque era ciego.
tenía una imposibilidad y él ya se había acostumbrado a mendigar. Entonces dice que él, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces, a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Él levantó un clamor en medio de su postración. Y así como lo hacemos referencia a los que están lejos y están en oscuridad y están en angustia y no conocen a Jesús, pero también lo podemos asimilar, mis hermanos, a esos tiempos de oscuridad en que hemos estado muchos de nosotros, donde sabemos que Jesús nos puede ayudar, donde sabemos que Dios puede obrar en ese momento, bien sea enfermedad, bien sea una situación económica, bien sea allí una situación con un hijo, bien sea con un padre, con un esposo. Hay momentos de oscuridad en nuestra vida, como en el tiempo vemos allí de los discípulos cuando subieron a la barca y vino oscuridad, vino la tormenta. Había un tiempo de oscuridad donde quizás podemos saber que sí, Dios puede ayudarnos, Dios puede sacarnos, pero hay una imposibilidad en nosotros de acercarnos a Jesús, porque quizás estamos aún tan llenos de amargura, tan llenos de desesperación, tan llenos de que nadie nos puede comprender, de que nadie nos entiende. Es que como no viven lo que yo vivo, como no están viviendo y pasando, es muy fácil decir: ay, busca a Jesús, Jesús te ayuda, pero no viven lo que yo vivo, porque muchas veces de nosotros decimos eso: es que no pueden entender lo que yo estoy pasando. Es que como no han pasado eso, entonces les es muy fácil decir: ay, pero Dios te va a ayudar. Y muchas veces en el proceso, en el tiempo de dificultad, que se puede llenar de duda nuestro corazón y también se puede albergar con lo que es la raíz de amargura y comienza a crecer allí. Y entonces todo aquello nos imposibilita acercarnos a Jesús. Como Bartimeo se le imposibilitaba acercarse a Jesús. Él escuchó que era Jesús, pero no podía acercarse a él. Pero entonces, ¿qué hizo Bartimeo? Comenzó a dar voces, levantó un clamor y quizás de su boca no salió muchas palabras, mis hermanos, pero el corazón contrito y el corazón que tenía Bartimeo en este momento era que el Señor Jesucristo escuchó, porque era como si su corazón se desgarrara de lo que él abrió su boca y lo que comenzó a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y este hijo de David es una designación mesiánica. Él sabía que Jesús era real, él sabía que Jesús era lo que había prometido allí del antiguo, las profecías. Él sabía porque le decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Su corazón expresaba y le decía al Señor: ten misericordia. Él en este momento no le decía: hey, quiero ver, oiga, Señor, póngame cuidado. No, ten misericordia de mí. Por eso el Señor levanta un clamor donde de nosotros sale y le decimos: Señor, ten misericordia de mí. Tú sabes lo que estoy pasando, tú sabes lo que afrento, y aún pedimos misericordia por aquellos que están en oscuridad. Por eso el Señor al pueblo y a la iglesia de los últimos tiempos levanta y coloca ese clamor en sus bocas de: ten misericordia, Señor. Ten misericordia, como colocaba a los antiguos cuando estaban medio aún a Moisés. ¿Qué pedía Moisés? Misericordia. ¿Qué pidió Abraham allí por este pueblo que el Señor iba a destruir? Pidió misericordia. ¿Qué pedían los profetas? Los profetas pedían misericordia. Es un clamor que se levanta a decirle: Señor, ten misericordia. Y aquí Bartimeo levantó su voz: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y aunque muchos le reprendían, dice la palabra, para que callase, pero él más levantaba su voz y decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, aunque muchas cosas a tu alrededor quieran callarte, porque se levantan voces a decirte, se levanta la duda a decirte: pero tú tanto que oras y mira tu situación, pero usted tanto que le sirve a Dios, usted tanto que eso se la pasa orando, se la pasa, mejor dicho, allá, y mire su situación, porque se levanta la voz de duda.
Se levanta la voz allí, a hacerte dudar en los caminos que tú estás, y viene la duda. Y mira que aquel que trae duda a tu vida, esa voz no es de Dios, porque el Espíritu Santo siempre va a llegar con una voz de paz a tu vida, siempre va a traer paz a tu vida, siempre te va a decir algo, el Espíritu Santo va a hablar a tu corazón, va a hablar a tu vida y va a traer paz. No te va a dejar en duda, no te va a hacer pensar mal del hermano, no te va a hacer pensar mal de tu esposo. Al contrario, cuando te habla Dios, tú tienes que ser entendido y saber discernir quién te está hablando. Es aquel que te acerca, aquel que quiere restaurar, pero aquel que no es Dios, aquel que quizás es muchas veces el orgullo, la altivez, porque sí, se levantan voces que usan aquellos personas que están a nuestro alrededor, pero también viene a hablar la altivez, el orgullo, que te va a decir por qué te vas a dejar, pero es que tú tienes que no reaccionar así, pero es que tú tienes que levantarte, y nosotros tenemos que saber discernir la voz que nos está hablando. A Bartimeo, las voces que lo callaban, no querían dejar o no les importaba dejar que Jesús viniera a la vida de Bartimeo. Querían callar a Bartimeo para que no clamara más. Y mira lo que provocó el clamor de Bartimeo, que Jesús tuviera compasión de él. Pero necesitaba que perseverar porque no habían tres personas, había una multitud de personas en ese momento y habían muchas voces quizás pidiéndole sanidad a Jesús, muchos, ay, sáname, muchos, pero el Señor escuchó la voz de Bartimeo porque vio el corazón humillado. Entonces le era necesario a Bartimeo que se esforzara y abriera su boca y clamara, y aunque muchas veces le decían cállate, porque lo reprendían, quizás él ahí postrado ni siquiera podía ponerse en pie, como vemos allí que hizo Nicodemo, que se subió allí al árbol. Él ni siquiera podía hacer eso. ¿Por qué? Porque estaba impedido en una postración. Estaba en una postración, estaba en ese mismo lugar, pero ¿qué hizo Bartimeo? Usó su voz y clamó, Hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, gritó con tantas fuerzas que no importa si muchas veces aquellos que están alrededor no pueden comprender, no pueden entender, pero Jesús, Él sí está presto a un corazón humilde, a un corazón que se humilla, a un corazón que ve allí, que le dice, Señor, no puedo más, Hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Ni siquiera puedo pedirte muchas cosas en este momento, ni siquiera puedo hablarte. Lo único que puedo decirte es, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y se levantó, entonces dice allí la palabra que Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Quizás habían muchos ciegos, mis hermanos, pero en ese momento, para lo que venía sobre la vida de Bartimeo, era el tiempo determinado que tenía Dios en su plan perfecto para traer salvación y sanidad a la vida de este hombre. Y vemos entonces cómo Jesús, dice la palabra, que se detuvo. Jesús se detuvo. ¿Y qué hizo? Mandó a llamarle. Y dice allí en Lucas, dice allí Jesús entonces deteniéndose, mandó a traerle a su presencia. Y cuando llegó, es hermoso porque le dice, mandó a traerlo a su presencia. Hay algo que puede abrir las puertas de la presencia de Dios y es tu humillación, es tu clamor. Es tu insistencia por la misericordia de Dios en tu vida. Quizás tú ves que hay una situación constante en tu vida que quizás se repite y tú muchas veces intentas solucionarlo en tus fuerzas y tratas, pero vuelve otra vez la situación, pues el Señor te dice, necesito tu humillación y que pidas misericordia. Necesito tu humillación y que tú clames misericordia, misericordia sobre tu casa. Cuando tú has visto quizás allí las familias divididas, separadas, y el Señor dice, aquel que levanté para que clamara, tiene que pedir misericordia. Por eso nosotros como la iglesia pedimos misericordia por aquellos que aún no han llegado.
por aquellos que están pasando tiempos de angustia, por aquellos que quizás muchas veces nosotros nos acomodamos, mis hermanos, y como no estamos viviendo el tiempo difícil, entonces no pedimos misericordia. Como quizás no nos está pasando a nosotros, no pedimos misericordia, como quizás nosotros no estamos viviendo y creemos que todo está bien, que no, que nuestros hijos están bien y nuestros hijos están pequeñitos y quizás ahí están bien, todo bien, mi esposo juicioso, no, todo bien. Pero entonces no esperemos a que las cosas pasen para pedir misericordia, sino que tú tienes que ser entendido y tienes que unirte al Espíritu Santo para que Él te haga entender que hay mucho por qué clamar. Hay mucho por qué orar y mira, el Señor nos ha dado una demanda de clamar por nuestros hijos, una demanda, no, si quizás tú no ves a tu hijo afuera perdiéndose en el mundo, pero tú tienes que entender que si hay sabe y el Señor nos coloca a clamar aún por las maldiciones generacionales que vienen sobre ellos, aún por las cosas, aún mis hermanos, y entonces el Espíritu Santo nos coloca a clamar y a pedir misericordia. Misericordia por las generaciones, misericordia por aquellos que están siendo atacados por el espíritu de depresión, porque vemos cuántos jóvenes, cuántas personas deprimidas, cuántas personas con psicólogo por todo lado, cuántas personas aún empastillándose porque no pueden dormir. Y esto son cosas reales, son cosas que están pasando. Por eso no esperemos a que, ay, como no me está pasando a mí, yo no. Dios mío, ayuda al hermanito, no, a hacer como si fuera tuyo, así como Daniel, él se humillaba por el pueblo y pedía misericordia, como si hubiera sido él el que pecó. Porque ese es el clamor, es el corazón de un verdadero intercesor que siente por aquel que se rebeló, por aquel que se fue, por aquel que decide por lo suyo, que hace el verdadero intercesor, se humilla, siente en su corazón como Jeremías sentía al ver la dureza allí del mismo pueblo que él les hablaba, y por medio, allí el Señor hablaba por medio de Jeremías y no hacían caso. Y aunque Jeremías allí dice que ardía su corazón y él se dolía, vemos tanto que cuando vino el cautiverio allí del pueblo de Judá, que escribió el libro allá de Lamentaciones, lloraba, porque sentía el dolor de aquel que está cautivo, sentía el dolor de aquel que era rebelde y no quería ver al Señor, sentía ese dolor de cómo menospreciaban a Dios, aún Dios siendo tan misericordioso, y pedía misericordia. Por eso vemos allí que Jesús en su hermosa misericordia llamó a Bartimeo y le dijo que lo trajeran a él. Llamando al ciego, le diciendo, ven, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces arrojando su capa, porque él dejó todo en ese momento, al saber que su clamor había sido escuchado, que al pedir la misericordia al Señor, como aquel publicano que le decía al Señor, sé propicio de mí que soy pecador, ten misericordia de mí, Señor. Era lo que él salía, él no se jactaba de nada porque él sabía que en él no había nada bueno. Lo mismo Bartimeo en este momento dejó todo, si había recogido algunas limonas no le importó, tiró todo y se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo, porque Jesús le preguntó, ¿tú qué quieres que te haga? Y mira lo que él respondió, le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Y en Lucas dice la palabra, dice, le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Y Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado, porque Bartimeo creyó desde el momento que estaba en la postración. Él no creyó cuando Jesús lo llamó y le dijo, tráigamelo acá. No, él creyó en el momento que él estaba postrado y escuchó que Jesús estaba pasando por ahí. Si tú has creído en el momento de tu postración, allí donde tú ves todo oscuro, si tú has creído allí, Jesús te manda a llamar a su presencia y allí Él va a actuar, Él actúa, mis hermanos. Entonces te pregunta, ¿tú qué quieres que haga por ti?
Y esto es hermoso porque cuando le dice allí, tu fe te ha salvado, esta palabra salvado en griego es sozo, que se refiere a una curación física y a una salvación espiritual. Y sabemos que cuando el Señor entra a una vida, no simplemente sana lo de afuera, mis hermanos, sino que Él entra a lo profundo, a lo más profundo del corazón y restaura. Y cuando hablamos de la salvación de un alma, hablamos que el Señor entra y sana una vida, restaura una vida. Quizás Bartimeo allí perdido de muchas maneras, allí angustiado, allí en su imposibilidad, pero el Señor no solamente le dio la vista, que vemos también que es dar la vista, es traer luz a la vida. El Señor trajo luz a la vida de Bartimeo, pero te dice, porque tú has creído, tu fe te ha salvado, porque has creído, te has salvado, porque has creído, te has salvado. Y vino la salvación ese día. El Señor obró una sanidad tanto física como interna en Bartimeo. Y dice que luego él vio y que hacía y le seguía. En los momentos de oscuridad uno no ve nada, pero cuando tú vas a la presencia de Dios, Él trae luz a tu vida y tú puedes ver con claridad lo que tú te parecía imposible quizás de atravesar o de pasar. El Señor te da tanta claridad que tú puedes ver que no es en tus fuerzas, sino que es de la mano de Dios que uno puede atravesar todo lo que viene o lo que estemos pasando. Entonces, ¿qué hacía Bartimeo? Glorificaba a Dios y todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanzas a Dios, porque sabes que tu situación, tu proceso va a ser de testimonio. El proceso se convierte en un testimonio cuando tú le das la gloria a Dios en tu vida, cuando tú lo reconoces a Él como tu Dios. Tú te vuelves un testimonio de vida, tú te vuelves un testimonio de vida que puedes hablar y puedes testificar de lo que Dios ha hecho en tu vida y aquellos que están a tu alrededor. Cuando vieron aquello, ¿qué hicieron? Daban alabanzas a Dios, glorificaban a Dios porque de ver a este hombre postrado allí con imposibilidades en su vida, no poder separar, que no veía nada, que estaba todo el tiempo allí pidiendo limosnas, mendigando, a ver un hombre que ahora se levantaba y seguía a Jesús porque había salvado su vida. Por eso el Señor nos lleva, mis hermanos, a nosotros ser agradecidos con Él, porque hemos vivido cosas en nuestra vida, pero sabemos que Dios ha estado siempre allí y allí siempre se ha glorificado. El Señor siempre ha obrado, el Señor siempre obra conforme a su voluntad, no a la nuestra. Por eso nunca esperes que el Señor haga lo que tú quieres en tu tiempo, en lo que tú quieres ver esa respuesta a tu manera, sino que siempre dile, Señor, conforme sea tu voluntad, ten misericordia de mí, conforme sea tu voluntad en el tiempo que tú tienes determinado, conforme, Señor, tú has tenido en tu corazón para mi vida, porque sé que no es en mi tiempo. Quizás la respuesta de Dios no viene en el tiempo que tú esperas, pero cuando el Señor te hace caminar un poco más es porque el Señor está formando en ti algo que Él necesita que sea formado en tu vida. Quizás el Señor te dice un poco más, pero es necesario caminar un poco más y rendirse ante el Señor y decirle, Señor, no en mis fuerzas, sino eres tú el que me levantas, eres tú el que me llevas, eres tú el que me das las fuerzas como el águila allí, que me lleva más allá de mi posibilidad, más allá de las estructuras de mi mente. Por eso quiero que tú, Señor, derribes toda estructura de mi mente, aquello que yo he formado en mi mente, porque muchos de nosotros formamos estructuras porque quizás hemos tenido que sufrir de alguna manera y para que no nos hieran, para que no nos lastimen. Entonces, ¿qué hacemos? Formamos estructuras mentales, pero hay muchas veces de esas estructuras que no nos dejan acercarnos a Dios, porque estamos tan estructurados que decimos, no, es que si no pasa esto es porque no me estoy acercando a Dios. Si no hace esto es que no, es que el Señor, pero el Señor muchas veces te dice, quiero derribar estructuras en tu vida
para que tú te acerques a mí de la forma que yo anhelo que tú te acerques a mí, para la forma que yo anhelo de que tú tengas ese encuentro personal conmigo, a la manera que yo quiero revelarme a tu vida. Y el Señor también me hace sentir en este tiempo que el Señor va a traer luz a muchas vidas que han estado en oscuridad, porque la iglesia ha pedido misericordia por jóvenes, mis hermanos. Nosotros quizás no podemos llegar a comprender y quizás hemos visto alguno que otro testimonio de jóvenes que el Señor ha librado, que el Señor ha traído vida, pero el Señor ha hecho tanto en muchas personas. El otro día el Señor me permitía ver un testimonio de dos hombres, uno, él era alcohólico y él tenía su familia, su hogar y vivía en el alcohol, y él, la esposa, todo eso ya lo iba a dejar, lo iba a abandonar porque ella estaba cansada, él la engañaba y él seguía allí, pero el Señor un día le habló a su vida y él lloraba y decía: el Señor me había hablado a mí tantas veces, pero yo no lo quise escuchar. El Señor me hablaba por medio de personas y un día le habló por medio hasta de su propia hija, que le dijo: papá, yo necesito que nos ayuden porque no quiero vivir más de esta manera, papá. Y una niña de 6 años le dijo: papá, es que necesitamos una ayuda. Y él entendió ese momento y dijo: la ayuda la tuvo que pedir mi hija, pero yo era el que necesitaba la ayuda porque estaba ciego. Pero el Señor abrió la vista y pude entender que Él muchas veces se acercó a mí, usó personas, usó instrumentos y yo no lo reconocí en mi vida hasta que sentí que ya era el tiempo y que Él me llamó y ahora Él se entregó a Dios y decía: es que Él es el que me ayuda cada día más a que yo me levante y ya vea el alcohol quizás, y para mí son luchas que tengo que vivir, pero a mí, el que me hace fuerte a mí es Dios, porque yo no soy fuerte. Él es el que supo quién era yo, porque yo muchas veces no me reconocía y él reconocía a Dios y él decía: lo exalto. Y también otro testimonio de otro muchacho que él desde los 13 años estuvo en las drogas. Y él decía que se encerraba en un cuarto y se drogaba hasta perder el conocimiento. Y que un día él se vio a un espejo y decía que en el espejo se reflejaba la cara de él, pero era como la misma muerte, un esqueleto, y se reía de él, pero no era él. Y él decía: y eso que estaba ahí, que era como la misma muerte, se reía de mí, hasta que vino Dios y yo entendí que era lo que yo siempre necesitaba, que yo tenía vacíos en mi corazón y me llenaba por las drogas, pero Dios fue el que vino a llenar mi corazón y mis vacíos. Y mira que todos esos jóvenes allí, muchos que han salido de drogas, del alcohol, muchos que han salido de vicios, son dependientes de muchas cosas, mis hermanos, muchos entienden que solamente Dios es el único que los puede sacar de esa situación, que Dios es lo que necesita el ser humano para vivir, aunque muchos no se han dado cuenta, aunque muchos ponen excusas, aunque muchos dicen que Dios no es real, aunque muchos dicen que Dios es un cuento, es una religión, y muchos colocan a Dios, lo estructuran de muchas maneras, pero Dios ha venido a vidas, ha venido a resplandecer la luz de Dios en una vida y ha venido la misericordia. Pero hay hombres y mujeres que están clamando y pidiendo misericordia, y el Señor tiene misericordia y viene a esas vidas, viene a esas vidas. Por eso el Señor nos anima a no dejar de orar, a no dejar de orar, que no dejemos de orar, que no cesemos de orar, aunque nos quieran callar, mis hermanos, aunque se levanten voces contrarias a querer callar nuestra boca, a que nos sigamos en el clamor, a meternos duda, que si estaremos en lo correcto, no estaremos en lo correcto. Tú tienes que creerle a Dios y entender que lo de Dios te da paz, que lo de Dios te da paz, que lo de Dios trae paz a tu vida, es respuesta para lo que Dios ha hablado a tu vida. Por eso sigue en lo de Dios y damos gloria a Dios por este tiempo, Señor. Te pido que bendigas cada vida, cada casa, Señor, cada corazón,
cada familia, Padre, para que tú obres en cada vida, Señor. Trae lo tuyo, papá hermoso. Trae lo tuyo, Señor. Allá esos clamores, Señor, que se han levantado delante de tu presencia, Señor. Cuántos corazones rendidos delante de ti. Cuántos corazones humillados delante de tu presencia, Señor, que levantan un ruego, que levantan un clamor, que se humillan delante de ti, Señor. Y tú estás escuchando, Señor, tú escuchas, Señor, y tú eres propicio a esa necesidad, Señor. Porque tu corazón se compadece, Señor, tu corazón, Señor, se da a aquel Padre mío que se humilla, aquel Señor que implora, Padre, aquel Señor, como dice tu palabra, que tú eres bueno. Estamos allí, Señor, postrados de alguna manera en una situación, Señor, te pedimos misericordia, misericordia para levantarnos, Señor, misericordia para caminar contigo, Señor, misericordia, papá hermoso. No queremos más estar, Señor, postrados, Señor, allí, Señor. No queremos más, Señor, estar mendigando, Padre mío, aún de este mundo las cosas, Señor, intentando llenar vacíos, intentando llenar, Señor, allí, Padre mío, lo nuestro, Señor, sino queremos entender que tú eres el que llena, que tú eres la fuente de vida, que tú eres el que da vida, Señor, que tú eres el que, Padre mío, cada área de nuestra vida, porque hay áreas, Señor, queremos que tú, Padre mío, llenes toda área, Señor, de nuestra vida. Queremos estar allí, Señor, esperando, Padre. No queremos aún esconder las áreas, Señor, intentarlas llenarlas de otra manera, Padre. Queremos correr a ti, fuente de vida. Queremos correr a ti, Señor, porque tú eres nuestra fuente de vida. Tú eres el que llena. Tú eres, Señor, el que sana. Tú eres el que restaura, Señor. Tú eres el que liberta, Padre. Eres tú, papá, eres tú. Por eso corremos a tiempos de tu presencia buscándote, Señor, anhelándote, anhelándote, Señor, uniéndonos en oración, Señor, como hermanos, Padre, uniéndonos, Señor, como hijos, Señor, como iglesia, Señor, como miembros de un cuerpo, Padre, no mirándonos, Señor, los unos a los otros, no, Señor, sino orando unidos, Señor, levantando un clamor, un ruego, Señor, porque en este tiempo, Padre, tu iglesia tiene que estar, Señor, unánime. Tu iglesia, Señor, tiene que estar, Señor, dependiendo de la cabeza. Tu iglesia, Señor, tiene que estar, Señor, de rodillas, pidiendo misericordia, Señor, no apartándonos, Señor, sino unánimes juntos, Señor, como iglesia, amándonos los unos a los otros, Señor, amándonos, levantándonos en oración, Señor, pidiendo misericordia, Padre, pidiendo misericordia por aquel que no puede orar, Señor. ¿Cuántos, Señor, imposibilitados, Señor? ¿Cuántos no pueden orar? ¿Cuántos no tienen la conciencia, Señor, de poder abrir su boca, Señor? Pero su alma pide, Señor, libertad, Señor. Su alma pide, Señor, allí, Padre mío, salvación, Señor. Por eso ten misericordia, Padre, aquellos, Señor, que están en vicio, Señor, aquellos que están, Padre mío, esclavos aún de la pornografía, Padre mío, aún, Señor, del alcoholismo, de las drogas, Padre, cuántos aún, Señor, allí atados a muchas cosas, Señor, solamente tú puedes traer libertad, mi Dios. Trae libertad, Padre mío, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Oramos en el nombre de Jesús, porque hay libertad, Señor, para el cautivo, porque es a lo que tú has venido, Señor, a traer libertad, a traer restauración, a traer sanidad, a traer liberación, Señor. Es lo que tú traes para las vidas, los corazones. Por eso, gracias, Señor, gracias porque estás obrando, gracias porque te estás moviendo, gracias porque estás siendo propicio a cada necesidad, porque estás allí, Señor, supliendo en las vidas, Señor, derramando de lo tuyo. Te adoramos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús.